Gálatas capítulo 2, los versículos 1 al 10. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Oremos. Señor, queremos pedirte como siempre que nos des el entendimiento, la claridad, Señor Dios, que podamos recibir tu palabra con atención, Señor, y que podamos ponerla por práctica. Muéstranos tu gracia y tu misericordia, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Muy bien, hermanos, seguimos en la exposición continua, consecutiva de la palabra de Dios. Este es ya el tercer sermón de la carta de Pablo a los Gálatas. Y recordemos que esta carta fue escrita por un grupo, porque un grupo llamado los judaizantes había introducido en las iglesias de Galacia un falso evangelio. Y los Gálatas, que eran un grupo de iglesias, estaban muy confundidos, cediendo incluso a estos maestros. Los judaizantes enseñaban que para que una persona fuera salva, además de creer en Cristo, debía añadir la ley de Moisés, el rito de la circuncisión, guardar algunas reglas dietéticas y algunos días. Entonces, añadir todo esto a Cristo. No era suficiente para ellos Cristo. Para ser cristianos, primero ellos debían ser judíos, esa era su sugerencia. Y estos judaizantes también estaban desacreditando el apostolado de Pablo para que los Gálatas desestimaran su enseñanza. Entonces, Pablo en el primer capítulo argumenta que su evangelio no viene de los hombres, que él recibió el evangelio de Cristo sin ninguna añadidura como lo hicieron los demás apóstoles, que solo hay un evangelio y que cualquiera que le añade o le quite está bajo maldición, porque añadirle ya sea un poquito nada más, quitarle un poquito ya es adulterar ese mensaje, ya no es el evangelio. No es que haya otros evangelios, es que ese ya no es el evangelio. En el sermón pasado vimos el llamado y la conversión de Saulo, un enemigo traído a los pies del Señor para recibir su evangelio y comisión para servir a los gentiles. Vimos ahí parte de la biografía de Saulo, donde es notable que él no recibió este evangelio, como ya dije, de ningún hombre, ni Ananías, ni Pedro, ni Bernabé, ni Jacobo, sino que lo recibió directamente del Señor, que su conversión fue un milagro. El Señor obró de una manera soberana en Saulo. Él fue completamente pasivo, fue dependiente en su conversión. Él era el enemigo, el que aventajaba a muchos, el más celoso, el más estricto, el más religioso, y es tratado por el Señor para ser un nuevo hombre. Y toda la vida de Pablo, desde el vientre de su madre, estaba siendo dirigida a ese propósito del Señor, y fue el Señor al que
le plació soberanamente revelarse a él. O sea, no fue el intelecto de Pablo, no fueron las capacidades de Pablo, fue el llamado irresistible y lleno de la gracia del Señor. Y fue también el momento histórico que Dios había determinado. Vimos también que Saulo, después de su conversión, fue llevado a Damasco, a la casa de Justo. Envié un mapa a ustedes para que puedan ir siguiendo ahí el recorrido y puedan observar en su biografía cómo fue el desplazamiento de Saulo desde su conversión. Entonces, en primer lugar fue llevado a Damasco, a casa de Justo, fue llevado por otros. De Damasco fue a Arabia, luego de Arabia regresó de nuevo a Damasco, después de 3 años en Damasco, y por la persecución que se dio ahí, recordemos que él escapó descolgado por los muros de la ciudad y fue para ir a Jerusalén a ver a Pedro. En Jerusalén estuvo con Pedro 15 días y solo vio a Jacobo, el hermano del Señor. Después escapó, hubo persecución también ahí en Jerusalén y escapó avisado por Dios y por los hermanos y fue a Siria, Gálatas 1:21. Después, según Hechos, fue a Tarso y en el recorrido fue a Cesarea, y de Cesarea zarpó a Cilicia, donde estaba la ciudad natal de Pablo, Tarso. Luego Bernabé le encuentra en Tarso y le trae a Antioquía de Siria, donde sirven por 1 año, Hechos 11:26. Desde Antioquía de Siria, lo pueden ver ahí en sus mapas, Pablo y Bernabé son enviados con un donativo a la iglesia de Judea, Hechos 11:27-30. Luego de terminar su servicio, Pablo y Bernabé, llevando a Juan Marcos, regresan a Antioquía de Siria, y después Pablo inicia su primer viaje misionero en Hechos capítulo 13. Y según nuestro texto en Gálatas 2:1, después de 14 años, Pablo regresa a Jerusalén. Y el día de hoy continuamos viendo más de la defensa del evangelio y el apostolado de Pablo. Vamos a hablar sobre un evento muy importante que tuvo lugar en Jerusalén y que tenía como propósito exponer la unidad del evangelio entre los apóstoles para contrarrestar el error que estaban enseñando los judaizantes. Pablo buscaba con eso que el evangelio predicado en su ministerio fuera comparado con el evangelio de los líderes de renombre, y así él disuadir cualquier duda que hubiera sobre su predicación. Todo esto es muy importante para que en adelante, incluso hasta el día de hoy, la verdad del evangelio se mantuviera en su pureza. Y en ese gran concilio todos los líderes estuvieron de acuerdo y corroboraron el evangelio recibido por Pablo del Señor. Y los falsos maestros ahí quedaron derrotados, quedaron sin ningún argumento. Y hermanos, cuando hay un rumor acerca de nosotros y es algo malo, algo que no corresponde a la verdad, por lo general a toda costa buscamos corregirlo, ¿no? Y para esto se requiere también sabiduría para hacerlo. Es necesario, como algunos dicen, encarar el asunto, someter nuestro testimonio a evaluación con evidencias que cierren la boca de los detractores. Y aquí Pablo fue impulsado para actuar por la iglesia y también por el Señor, y debido a la urgencia de este asunto, que más que afectarle a él personalmente, afectaría a toda la iglesia. Gálatas 2:1 dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Recordemos que terminado el primer viaje misionero, y podemos ubicarnos en Hechos capítulo 13 al 14, que es donde se relata todo lo relacionado con el primer viaje misionero de Pablo. Terminado ese viaje, Pablo y Bernabé regresan a la iglesia de Antioquía de Siria. Pueden ubicarlo ustedes ahí en sus mapas, Antioquía de Siria, y dan un informe exitoso de su misión entre los gentiles. El Señor había abierto una puerta, había permitido que los gentiles se convirtieran. Hechos 14, del 24 al 27. Vamos a leerlo. Dice: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos,
y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Después de esto, Pablo se quedó mucho tiempo ahí en la iglesia de Antioquía, Hechos 14:28. Es ahí donde tienen una discusión con unos personajes que venían de Judea. Esas personas se habían tomado la atribución de enseñar a los gentiles y su enseñanza la vemos expuesta en Hechos 15:1. Hechos 15:1, la parte B dice: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, salvación por medio de ritos, por medio de obras, por medio de ceremonialidad. Esos falsos maestros eran judíos convertidos al cristianismo, que pertenecían al partido de los fariseos, como dijimos, los llamados judaizantes, y querían mover a los creyentes gentiles a sus costumbres. El punto es que apoyaban su enseñanza en el Antiguo Testamento, diciendo que eso era conforme al rito de Moisés, o sea, poniendo como argumento las Escrituras. Y es importante que miremos aquí que los falsos maestros siempre se saltan la autoridad, por lo general se saltan la autoridad, se autonombran y proponen doctrinas basadas en parte de la Escritura, pero sabemos que es a su acomodo. También vemos que los falsos maestros por lo general no piden permiso, o sea, ellos no esperan para ser autorizados, sino que se toman la atribución de enseñar. Y esto nos previene para no, para estar atentos a consultar cualquier asunto a las autoridades establecidas. Pero si miramos a través del libro de Hechos, pues nos damos cuenta que los apóstoles nunca obligaron a los creyentes a circuncidarse. Un ejemplo de esto es Cornelio y su familia, en Hechos 10, que cuando creyeron, pues no fueron circuncidados, sino que recibieron el bautismo, y lo recibieron no como una imposición para ser salvados, sino como señal de que ahora ellos pertenecían al pueblo de Dios, habían sido unidos al pueblo de Dios. Una señal externa de una realidad interna que ya había ocurrido. Y de la misma manera no vemos la imposición de la circuncisión por parte de Pablo y Bernabé en todo su primer viaje misionero, ahí en esas regiones, en Chipre y en las regiones de Asia Menor. Tampoco lo vemos en la misma iglesia de Antioquía y Siria. Entonces, ¿cuál era la razón? Sabemos que ante el rechazo del evangelio por los judíos, el evangelio se extendió a los gentiles. Mayor número de gentiles estaba agregándose a la iglesia. Entonces los judíos aquí querían seguir la misma regla que ellos habían venido utilizando para admitir a los gentiles en las sinagogas. Recordemos que los judíos hacían prosélitos. Un prosélito, como ustedes saben, es un convertido de otra nación o religión al judaísmo. Los prosélitos eran llamados prosélitos de la justicia. Bueno, un grupo de esos prosélitos, y ellos aceptaban todo el yugo de la religión hebrea y eran circuncidados, y de esa manera entraban a ser parte de la sinagoga, aunque pues todavía eran considerados como judíos de segunda categoría, no judíos completamente, sino como en parte. Y lo que están haciendo aquí es imponer la circuncisión como una condición para su salvación, hacerse judío, como decía, antes de ser cristiano. Y a partir de eso se dispuso que Pablo y Bernabé entonces fueran a Jerusalén, no es un problema menor. Y esta es la tercera vez que Pablo va a Jerusalén. Primero, recordemos que fue a Jerusalén a ver a Pedro después de su conversión y estuvo 15 días con él. Segundo, fue a Judea con Bernabé a llevar un donativo. Y tercero, va a Jerusalén ahora después de 14 años. Entonces Pablo es enviado siendo acompañado de Bernabé y de Tito. Y bueno, es importante que conozcamos quiénes eran estos personajes, Bernabé y Tito. Bernabé, según Colosenses 4:10, era sobrino de Juan Marcos. Era un levita, era de Chipre, un hombre muy rico, según vemos en Hechos 4, que fue conocido ahí por su gran generosidad. Su nombre no era sino era José, pero fue apodado por los apóstoles Bernabé, que significa hijo de consolación. Y es una expresión semítica que significa uno que exhorta, que consuela a otros. Eso está registrado ahí en Hechos 4, del 36 al 37. Recordemos que en el primer viaje a Jerusalén, Bernabé fue quien ayudó a Pablo para poder unirse a los discípulos. Pablo, todos tenían desconfianza de Saulo, todos tenían miedo porque había perseguido a los creyentes y nadie quería juntarse con él, pero Bernabé lo trajo a los apóstoles, relató su conversión,
su enseñanza en Damasco, predicando el Evangelio, anunciando el nombre de Jesús con valentía. Prácticamente Bernabé habló por Pablo. También después Bernabé fue enviado por la iglesia de Jerusalén para ir a Antioquía y dirigir esta nueva comunidad. Él era como un misionero, como un pastor, ministro, y estaba ahí en la iglesia de Antioquía sirviendo. Y Lucas lo describe diciendo en Hechos 11:24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Además era un maestro, alguien que exhortaba y animaba a los nuevos creyentes. También vemos en este momento que Bernabé era alguien dependiente y humilde. Cuando la obra en Antioquía de Siria empezó a crecer, Bernabé vio este gran trabajo y él no asumió esa labor solo, sino que él fue a buscar a Pablo en Tarso. Recordemos que Pablo había ido a vivir ahí en Tarso y fueron a trabajar juntos ahí en la iglesia de Antioquía de Siria. Y más adelante en Hechos 13:2 vemos que él fue escogido junto con Pablo, fue escogido por el Espíritu Santo para acompañarle en el primer viaje misionero. Entonces Bernabé se caracterizaba por el acompañamiento, la defensa de otros, como lo vemos aquí con Saulo, también como lo vamos a ver con Juan Marcos más adelante, cuando él había desertado en el primer viaje misionero y hubo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé se separaron, Pablo fue con Silas y pasó por Siria y Cilicia, y Bernabé fue con Juan Marcos y lo acompañó, fue a Chipre y estuvo con él. Entonces vemos esa compasión, ese acompañamiento de parte de él. Pero además de todas estas cosas buenas, también vamos a ver en nuestra carta que hay un momento de debilidad en Bernabé, tal como lo vemos también con el apóstol Pedro, ¿no? En Gálatas 2:13. Eso es tema que veremos más adelante. En segundo lugar tenemos a Tito, que era griego, gentil, no circuncidado, y explico esto porque es muy importante para el contexto. Yo creo que Tito fue llevado a propósito. Tito no era circuncidado, y Tito, a diferencia de Timoteo, que sabemos que su madre era judía, Tito no, sus padres eran ambos griegos, y Pablo lo describe en Tito 1:4 como verdadero hijo en la común fe, o sea que fue convertido por medio de la predicación de Pablo, y su conversión fue posiblemente en Antioquía de Siria, aunque es una conjetura, no sabemos exactamente. Fue un colaborador del apóstol Pablo en su labor, en su trabajo misionero. Él fue enviado por a los corintios, para tratar la situación de pecado y disciplina que había ahí en la iglesia de Corinto. Es posible que Tito hubiera sido el que llevó las dos cartas, una carta que no se tiene el día de hoy, y la segunda carta a los Corintios, la carta canónica de segunda de Corintios. Y después él debía informar a Pablo de la respuesta de los corintios y se habían arrepentido, y después fue una buena noticia, ellos se arrepintieron. Luego le vemos participando en una colecta, un donativo para los pobres en Jerusalén, exhortando a los corintios. Era algo que habían dejado de hacer y él va a exhortarles para que ellos continúen con ese servicio. Y también sabemos que estaba a cargo de la iglesia en Creta y que Pablo escribió una carta, la carta de Tito, la carta canónica de Tito. Entonces, volviendo aquí al tema, Pablo descendió de Antioquía de Siria a Jerusalén acompañado de estos dos personajes, Bernabé y Tito. Pero ¿por qué y para qué fue a Jerusalén? El pasaje dice que Pablo subió a Jerusalén en Gálatas 2:2 según una revelación. Entonces fue por una revelación. Él había sido enviado por los líderes y los creyentes de Antioquía, pero también por el Señor. Y esto es importante porque resalta que él fue autorizado legítimamente por el Señor para ir a esta reunión, a este concilio, a diferencia de los judaizantes que tomaban la atribución de enseñar por su propia cuenta sin autorización. Entonces el Señor le confirmó su participación en el concilio. Entonces vemos que Pablo fue a Jerusalén porque fue enviado por la iglesia de Antioquía y fue por una revelación. Y ahora vamos a ver para qué fue a Jerusalén. Gálatas 2:2 dice: y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. En Hechos 15:4, y vamos a estar ahí mirando Gálatas 2 y Hechos 15, para que se paren ahí en su Biblia y vamos a estar mirando ahí. En Hechos 15:4 vemos que cuando Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Y al llegar a Jerusalén vemos que antes del concilio hay una reunión especial, una reunión privada. Pablo tuvo una reunión privada con algunos que se consideran como de cierta reputación.
Y según nuestro pasaje en Gálatas, Pablo expuso el evangelio a estas personas reconocidas en el liderazgo y la fe. Los de reputación, sabemos más adelante por Gálatas 2:9, que son Jacobo, Cefas y Juan. En Hechos 15:4 también leemos que Pablo y Bernabé refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, todo lo que ellos habían hecho en su servicio. Entonces Pablo se acercó a ellos para predicar el evangelio que él había enseñado a los gentiles. Él les anuncia la obra de Cristo para salvación sin ningún tipo de añadidura. Recordemos, los judaizantes habían implantado la duda de que Pablo enseñaba un evangelio inferior al de los demás apóstoles. Habían pasado ya 14 años y estas dudas todavía estaban ahí presentes. Entonces Pablo hizo esto para despejar cualquier duda sobre su ministerio en el pasado y en el presente. Él puso su evangelio predicado ante los demás líderes y ellos podrían evidenciar que no había diferencia. ¿Y en qué se evidencia esta unidad en el evangelio? Que no hay diferencia. Pues lo que sigue, versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Como ya dije, Tito era griego, por eso era importante hablar sobre Tito. ¿Quién era él? Era de padres griegos, no circuncidado, y él estaba en territorio judío sin ser obligado a circuncidarse. Entonces Pablo estratégicamente trajo a Tito, él lo hizo a propósito y su presencia ahí le sirvió para demostrar que Pedro, Jacobo y Juan, los de renombre, que eran líderes ahí, muy reconocidos, tenían el mismo evangelio que Pablo. O sea, ni Pedro, ni Jacobo, ni Juan le sugirieron la necesidad de circuncidar a Tito. Si ellos hubieran pensado en eso, si esa hubiera sido su doctrina, Cristo más la circuncisión, inmediatamente hubieran dicho, Tito debe ser circuncidado para ser parte de la iglesia. No, de ninguna manera. Pero si había algunos infiltrados, dice Pablo en la reunión, que estaban haciendo oposición, infiltrados. En Hechos 15:5 leemos, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Claro, Tito estaba ahí a propósito. Primero, para mostrar que los líderes de la iglesia no aprobaban que la circuncisión se aplicara para poder ser cristiano, y para que los judaizantes ahí mostraran también, revelaran también su punto. Los judaizantes fueron los que introdujeron este punto como una exigencia que apuntaba a Tito, que no era circuncidado, y estaba entre ellos. Ellos sí señalaron eso. Entonces ellos están ahí diciendo que todo el trabajo misionero de Pablo y Bernabé ha sido perdido porque les ha faltado parte del mensaje. Y ellos, a pesar de la evidencia, quieren imponer adherencias al evangelio antes de que se dé la reunión. Notemos que esta reunión es privada, ¿no? Entonces ellos están preparando el terreno para la reunión. Y esto no es extraño en nuestros días, hermanos. A diario escuchamos sugerencias para complementar el evangelio, algo completamente equivocado. Y debemos estar muy atentos a actuar de inmediato. Los judaizantes habían empezado a enseñar sin ser autorizados por la iglesia, por las autoridades, ni en Antioquía, y aquí también está imponiendo su punto. A los gálatas ya los habían contaminado con esa enseñanza, pero ahora su blanco son las autoridades eclesiásticas. Noten que ellos pasaron de la iglesia, de influir a las personas allá en Galacia, en la iglesia de Antioquía de Siria, y ahora aquí el punto es los líderes. Ellos llegaron hasta el liderazgo mismo, hasta los apóstoles. Estaban infiltrados para hacerlo ceder. Entonces vemos aquí que los líderes eclesiásticos en todo tiempo también son instigados al error. También estamos expuestos a que otros vengan y nos traten de mover de nuestra posición y debemos tener firmeza. Y esto concuerda con Gálatas cuando Pablo dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Pablo claramente los denuncia y dice que son falsos hermanos introducidos a escondidas. Se hicieron pasar por creyentes para estar ahí y participar en la reunión. Ellos eran intrusos, infiltrados. El propósito era espiar e influir en la reunión, con el propósito de introducir su argumento y conocer también los argumentos que se discutían para sacar una ventaja. Ellos querían conocer de la libertad que los creyentes tenían en Cristo. ¿Y cuál es esa libertad? Es la libertad que nos trae Cristo en su obra, libertad de depender de estar bajo la ley moral y ceremonial para conseguir la salvación. Algo que nadie, hermanos, puede hacer.
La libertad que recibe el creyente viene por Cristo. Él cumplió todas las demandas de la ley para proveernos perdón y vida eterna. Ellos querían conocer de esa salvación gratuita para contradecirla, para introducir el cumplimiento de la ley para salvación. Y Pablo dice que con esto querían llevarlos a esclavitud. La razón es que ninguna persona puede cumplir perfectamente la ley. Pablo dice a los romanos en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Todos los descendientes de Adán estaban bajo la esclavitud del pecado, la muerte, bajo la condenación. Eso lo vemos en Romanos capítulo 5 claramente. El Señor Jesucristo, hablando a los judíos en su ministerio, en Juan 8:34 dice, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esa es la condición en la que toda la raza humana está. En esta condición nadie puede cumplir las demandas justas y santas que exige la ley de Dios. Incluso no podríamos cumplir en perfección ni siquiera uno de los mandamientos, como lo vimos también en la escuela. En Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. En ese caso el mundo queda bajo el juicio de Dios, como Pablo lo dice a los romanos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El veredicto de Dios para los que están queriendo alcanzar la salvación por el cumplimiento de la ley es sencillamente la condenación. Es imposible para el hombre cumplir toda la ley de Dios. Entonces, pretender ganar la salvación por las obras de la ley o los ritos es inútil, es un trabajo inútil. Los que pretenden hacerlo están en esclavitud sin llegar nunca a la perfección. Son esclavos porque trabajan por conseguir la salvación sin poder lograrlo nunca. Pero la buena noticia es que Cristo ha cumplido todas las demandas de la ley y nos ha dado su justicia, nos ha dado su cumplimiento, como lo vemos en Romanos 8, del 3 al 4. Porque lo que era imposible para la ley, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Señor ha vencido sobre el pecado en la cruz y nos da su justicia al creer en Él. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La oferta de salvación es entonces gratuita. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Cristo, solamente en Él somos verdaderamente libres. Y hermanos, un esclavo no tiene derechos, no tiene herencia, como los tiene el hijo. Un esclavo puede ser vendido o cambiado, no permanece para siempre en la casa. El hijo tiene la expectativa de continuar en la casa porque es hijo con todos los derechos de la herencia. El hijo es nuestro Señor, quien es dueño de todo y tiene la herencia y puede liberar a su pueblo. Solo Cristo puede dar esa verdadera libertad sobre la esclavitud del pecado. Eso lo explica más adelante Pablo en la alegoría de Sara y Agar. Quienes pretenden ser salvos por la ley no son hijos, son esclavos y no tendrán parte en la herencia eterna que corresponde solo a los verdaderos hijos. Entonces somos libres en Cristo. Pero hermanos, debo aclarar aquí, es importante, que eso no significa que no debemos guardar la ley o que la ley no tenga ninguna importancia. Solo que ya no la guardamos como si de eso dependiera la salvación. Guardamos los mandamientos del Señor en agradecimiento porque hemos sido salvados en base a la obra completa y sustitutiva de Cristo. La motivación ahora es el agradecimiento, más no el cumplimiento. Si usted conoce a Cristo, pero vive los llamados de la palabra como la base de la salvación, o si usted ha establecido sus propias reglas culturales como prohibiciones acerca de comida, vestidos, rituales, y eso le da la seguridad de salvación, este mensaje es para usted. Usted está adhiriendo a Cristo para ser salvo, algo que usted hace y que nunca lo va a hacer perfectamente, y con eso está tergiversando el Evangelio. Entonces el llamado es a que abandone toda autoconfianza,
toda autoseguridad y busque seguridad solamente en Cristo. Solo Cristo en su obra perfecta, sin ninguna añadidura, es la base de nuestra salvación. En segundo lugar, aunque la ley no puede salvar a nadie y nunca ha tenido ese propósito, sí tiene y ha tenido unas funciones especiales. ¿Cuáles son esas funciones? En Romanos 3:19 se nos muestra que uno de los propósitos es cerrar la boca de todos y que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Nos deja sin argumentos. ¿Quién puede argumentar que es justo delante de la ley de Dios? Segundo, es nuestro guía para llevarnos a Cristo. Esto lo vamos a ver aquí en Gálatas, más adelante en Gálatas 3:24. Es como un maestro que educa a un niño desde niño y lo va preparando para conducirnos a Cristo, para conducirnos al que verdaderamente puede cumplir la ley. Y tercero, la ley nos muestra que es pecado y que no, funciona como un espejo. Refleja, nos permite ver lo que es pecado, pero no podemos limpiarnos con el espejo. El espejo solamente nos permite ver que tenemos el rostro sucio. Romanos 7:7, Romanos 3:20. Romanos 7:7 muestra esto, ¿no? No sabríamos que es pecado si no fuera por la ley es buena. Ahora, volviendo al versículo 5, Pablo dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. En todo este tiempo, antes, durante y al final de la asamblea, los verdaderos creyentes y líderes ahí en Jerusalén, ni por un momento, dice Pablo, cedieron a la posición de los judaizantes. Ni por un momento. Todos los líderes de Jerusalén, Pablo y los suyos, estaban en unidad en un mismo y solo evangelio. Ellos mantuvieron claro y puro su testimonio del evangelio, y eso lo podemos ver en Hechos 15, del 6 al 21. Entonces les digo que vamos a estar en Hechos capítulo 15 y en el capítulo 2 de Gálatas. Y es importante que observemos lo dicho por cada líder en esta reunión. Y en esa reunión hay 3 intervenciones muy importantes: la de Pedro, la de Pablo y la de Jacobo. La primera intervención es la de Pedro. Está en los versículos Hechos 15, del 7 al 11. Escuchemos con atención. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces está aquí Pedro, que era hijo de Jonás, y se llamaba también Cefas, ¿no? El Señor le puso por sobrenombre Pedro, y era apóstol, uno de los 12. Cefas y Pedro son 2 formas del mismo nombre arameo y griego que significa piedra pequeña. Y Pedro les recuerda que hace un tiempo el Señor soberanamente le envió a predicar el evangelio a los gentiles. Eso es todo lo que pasó en la conversión de Cornelio y su familia en Hechos 10. Aquí se muestra la voluntad de Dios escogiendo esto, ¿no? Recordemos que después de la conversión de Cornelio, algunos judíos también tuvieron la misma situación de discusión con Pedro, y ellos dijeron esto, Hechos 11:3, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Es casi igual. Y Pedro en ese momento les dio un informe de todo lo que pasó con Cornelio, y esto fue suficiente para que ellos entendieran que Dios había dado también a los gentiles arrepentimiento para vida. Está en Hechos 11, del 4 al 18. Entonces, de nuevo Pedro recuerda lo mismo, que bajo su predicación del evangelio, que no tiene ninguna adherencia, como la circuncisión al cumplimiento de la ley, los gentiles recibieron el Espíritu Santo igual que los judíos. Ese es su argumento. Y tampoco hubo ninguna diferencia entre judíos y gentiles para recibir por la fe la limpieza de sus corazones, o sea, para ser perdonados. No hubo diferencia entre judíos y gentiles. Y Pedro dice aquí que cuando ellos ponen o agregan, o sea, los judaizantes, a la obra de Cristo ese yugo de la circuncisión o la ley para que sean salvos, están tentando a Dios. Y están tentando a Dios porque están adhiriendo requisitos que Él no ha establecido. Están tentando a Dios porque hay presunción o jactancia de parte de los judíos sobre esas personas. Y también porque hay casos claros donde se puede evidenciar el derramamiento del Espíritu Santo, la fe, el recibimiento del perdón en base al único evangelio.
Ni los gentiles, ni los judíos, ni ninguna persona tienen mérito para recibir el Espíritu Santo o para ser perdonados, sino que es por gracia. Y Pedro añade que están poniendo sobre los discípulos una carga que ni sus antepasados ni ellos han podido sobrellevar. Eso es muy importante. Aquí es claro que la salvación ha sido por gracia y no por obras ni por ritos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque Pedro está diciendo que sus antepasados también no podían llevar eso. Ni las generaciones de judíos anteriores a ellos, ni los apóstoles, ni nadie ha podido ser salvo por las obras. Nadie desde la caída ha podido cumplir, ni ha cumplido en su totalidad la ley, que es lo que demanda Dios. Solo Jesucristo lo ha hecho. Y Pedro aquí entonces declara como conclusión lo que creen. Y miren esta conclusión tan importante, tan clara. Hechos 15:11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Es puntual y es claro. Entonces vemos que Pedro expone que el evangelio para judíos y gentiles es el mismo. Los dos grupos están en la misma situación de incapacidad delante de Dios y necesitan la misma salvación. La oferta de salvación es entonces gratuita. La posición de Pedro es acorde con el evangelio predicado por Pablo. Pedro no cede a los judaizantes y es el primero que está exponiendo aquí. En segundo lugar tenemos la participación de Bernabé y Pablo. Versículo 12, Hechos 15:12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Eso es lo que dijeron ellos nomás. Algo muy breve, pero también muy importante, porque muestra lo que Dios hizo a través de ellos y muestra el respaldo de Dios con señales portentosas. Dios aprobó con grandes señales y maravillas la predicación del Evangelio de gracia. Si el mensaje predicado por Pablo y Bernabé estaba incompleto, sería extraño el respaldo del Señor con grandes señales, las mismas señales de apóstol que habían hecho los demás. Recordemos que los apóstoles hicieron estas señales especiales, portentos, y con eso estaban autenticando su autoridad como instrumentos que iban a establecer el fundamento apostólico, o sea, el Nuevo Testamento que todavía no estaba escrito. Entonces con esto también Pablo demuestra que es un verdadero apóstol. Y esto tiene relevancia para nosotros porque él es el autor de una gran mayoría de cartas del Nuevo Testamento, 13 o 14 cartas posiblemente. Ni Pablo ni Bernabé ceden a los judaizantes. Recuerden lo que dijeron ellos ahí en Gálatas, ni por un momento, ningún instante de la reunión cedieron a los judaizantes. En tercer lugar tenemos la intervención de Jacobo. Está en Hechos 15, del 14 al 21. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Esta es la intervención de Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Recordemos, era el hermano del Señor Jesucristo, uno de los hermanos. Ellos en vida no creyeron en el Señor Jesús, solo cuando resucitó ellos creyeron, llegaron a creer en el Señor Jesucristo. Pero Jacobo no era un apóstol, no era uno de los 12. Era un personaje muy importante, eso sí, en la iglesia de Jerusalén, pero no era apóstol. Jacobo entonces hace aquí alusión a las palabras de Pedro en el punto cuando hablaba de cómo los gentiles habían sido salvados por el Señor por medio de la predicación que él había hecho, y conecta ese evento con el Antiguo Testamento. Y aquí hay una referencia al libro de Amós. Amós capítulo 9, los versículos 11 al 12, donde se hablaba de la reconstrucción, reparación y levantamiento del tabernáculo de David que había sido destruido. Y esto no tiene relación con un edificio literal, sino con la restauración del pueblo de Dios en Cristo. El Señor está restaurando la adoración y servicio verdadero. Eso sucede en Cristo cuando viene Jesús, donde todos los elegidos son llamados y son unidos
a su pueblo en Cristo, y este llamado se extiende a todo el mundo por la predicación del Evangelio. Entonces vemos que los profetas habían anunciado que los gentiles iban a ser parte del pueblo de Dios. Esto no es una novedad. Los gentiles serían alcanzados y adorarían en unidad con los judíos como un solo pueblo, y eso se extendería a todas las naciones, a todo el mundo. Y también vemos que es algo que el Señor había prometido cumplir, y sabemos que lo que Dios promete, Dios lo cumple eficazmente. Entonces nadie puede detener esta obra de Dios. El testimonio de Jacobo es el plan de Dios que anunciaba la extensión de su reino a todas las naciones. Entonces Jacobo tampoco cede a los judaizantes. Y volviendo a nuestro texto en el versículo 5, Gálatas 2, ya conociendo las exposiciones que se hicieron en el concilio, vemos que el propósito era dejar bien claro que Pablo predicaba el mismo evangelio que los demás apóstoles. Pedro, Pablo, Bernabé, Jacobo no dieron lugar en ninguna manera para someterse a las doctrinas equivocadas de estos judaizantes. Ellos más bien tuvieron unidad en el evangelio. Y en adelante los gálatas tendrían mayor claridad, mayor seguridad en el evangelio predicado por Pablo, un evangelio que no tiene añadiduras. Y el propósito era que ese verdadero evangelio anunciado por el Señor, y como ha sido aquí presentado por sus siervos, permaneciera entre los gálatas y entre nosotros, hermanos, que lo recibimos. Y este es el mismo propósito que tiene cada sermón que damos aquí en esta iglesia local, cada enseñanza que damos aquí y en cada iglesia a los ministros. Y es algo que debemos recordar, profundizar, que es el único glorioso evangelio de gracia que hemos recibido. El concilio de Jerusalén dejaría sin argumentos a los judaizantes. De hecho lo hizo y quitó toda duda sobre el evangelio. Y hermanos, el evangelio no es negociable. No hay concesiones en esto. Pablo tenía una preocupación genuina por su ministerio y por los discípulos. Cualquier cambio, desacuerdo, iba a traer una división en la iglesia. Imagínense esto, dos grupos, dos iglesias diferentes, una que creía en la salvación por obras y otra en la salvación por solo Cristo, por gracia. Y eso sería una crisis, porque una de esas iglesias ya no sería iglesia, tendría un falso evangelio. Y ese efecto se reflejaría en todos los tiempos. Los falsos hermanos y falsos maestros estarán presentes, hermanos, proponiendo cambios, ajustes, añadiduras. Pero los verdaderos ministros deben enfrentarlos en unidad y deben exponerlos. El gobierno establecido por el Señor hace que esto se pueda dar. Miren, aquí tenemos un ejemplo del gobierno bíblico. Cuando había un asunto en una iglesia particular, lo que hicieron fue llevarlo a una corte mayor. Y esa resolución que se tomó ahí fue autoritativa para todas las iglesias. Ese es el gobierno bíblico. Las iglesias no son independientes. Esto se envió por carta a cada una de las iglesias y ellos tenían que aceptar lo que se había resuelto ahí. Hay un cuerpo mayor de ministros y todos igualmente en igualdad de condiciones, porque ahí ninguno fue superior, participan. Ahí está la pluralidad y la paridad del gobierno bíblico, y la determinación se comunica a todas las iglesias, como dice Hechos 15 del 22 al 29. Ni los apóstoles, ni ningún otro líder o creyente tienen potestad de cambiar el evangelio que ya fue dado por el Señor Jesucristo. Y lo vemos aquí. Lo que hicieron fue exponerlo, pero realmente el evangelio era el mismo que el Señor Jesucristo les había dado. Ahora Pablo se refiere a los que eran conocidos en el liderazgo y la fe, como ya lo dije, Jacobo, Cefas y Juan. Gálatas, vamos a ir al versículo 6. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Lo que Pablo hace aquí es atacar la idea de los judaizantes, que él era un apóstol de segunda categoría. Las vidas y acciones de los diferentes apóstoles no son lo central aquí, porque Dios no mira eso, no hace excepción de personas, dice Pablo. Pablo desaprueba cualquier comparación entre la vida y ministerios de los diferentes apóstoles y su ministerio para aprobar su evangelio. Lo central aquí es que Pablo deja claro que en cuanto al evangelio, él no recibió algo nuevo de ellos. Él no fue a Jerusalén para recibir el evangelio por primera vez, ni ellos impusieron a Pablo algún cambio en el evangelio. Pablo ya había sido llamado e instruido directamente por Jesucristo.
Y el evangelio de él y los de reputación era el evangelio de Cristo sin añadir esas obras de la ley o la circuncisión. Y Pablo dice que antes de ser contrariado o de recibir una corrección a su evangelio, recibió más bien un reconocimiento oficial de estos líderes en su ministerio. Versículos 7 al 9. Dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Los judaizantes consideraban a esos hombres, Jacobo, Cefas y Juan, como columnas. Ya vimos que Jacobo era el hermano del Señor y no era apóstol, que Cefas es Pedro, que era uno de los 12, y Juan era uno de los 12 apóstoles, discípulo amado, y por un tiempo estuvo ligado también a Jerusalén. Cuando estos líderes escucharon de la pureza del evangelio de Pablo y su labor, su trabajo entre los gentiles, ellos reconocieron la gracia del Señor, la misión especial que había sido dado a Pablo como apóstol. Y dar la diestra en señal de compañerismo era una señal de aprobación. Con esto Jacobo, Cefas y Juan dejaron fuera de combate a los judaizantes. Los judaizantes ya no podrían apoyarse en Jacobo, Cefas y Juan para atacar a Pablo, que era lo que habían venido haciendo. Y aquí se dice que Pablo estaría encargado del evangelio de la incircuncisión y Pedro el de la circuncisión. Y aquí cualquiera podría decir, entonces hay 2 evangelios, ¿cierto? Entonces es importante también aclarar que no son 2 evangelios, sino uno solo, como vimos al principio en Gálatas 1 del 6 al 9, y que no se puede cambiar por ninguna razón, solo que Pablo iría con el mismo evangelio a los gentiles y Pedro con el mismo evangelio, pero a los judíos. Y tanto Pablo como Pedro estarían enseñando el evangelio, pero aplicándolo a esos contextos diferentes. Entonces, se distribuyeron el trabajo, la labor entre gentiles y judíos, y reconocieron y ratificaron esa labor y ese servicio que ya estaba en ejecución, o sea, ya se estaba haciendo. Ahora, eso tampoco quiere decir que Pablo y Bernabé no le podían hablar nada a los judíos, de ninguna manera, ni que Pedro y Jacobo y Juan estaba prohibido hablarles a los gentiles, tampoco quiere decir eso, sino que el enfoque era mayormente en cada grupo, ya sea judío o gentil. En segundo lugar, también es importante ver que hay diferencias de funciones sin romper la unidad. Creo que es lo que nos está mostrando aquí. Este pasaje habla sobre la unidad de la iglesia. En el ministerio, al igual, podemos ser llamados a diferentes contextos, pero lo que sí es claro es que el evangelio es el mismo. Y Pablo dice que solo les dieron un encargo, y fue este, versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. En primer lugar, vemos que hay una relación entre la sana doctrina y los pobres. Y usted dirá, bueno, ¿cuál es la relación? En el Evangelio vemos que Cristo, siendo rico, se compadeció de nosotros, que éramos pobres, y envió a su Hijo para enriquecernos con esta gloriosa salvación. Y todo lo recibimos de gracia, fue gratis. Es lo que acabamos de ver en la predicación del Evangelio. En el Evangelio encontramos la gran compasión de Dios que nos llama a compadecernos también de otros en ese mismo amor, ¿no? Y hay una compasión en relación a la parte espiritual porque llevamos el Evangelio para que esa persona sea salva. Pero también hay una compasión que se expresa en la parte material. Y en segundo lugar, esta compasión expresa unidad, expresa interdependencia. Aquí el contexto nos muestra un problema de unidad entre judíos y gentiles. Y este sencillo llamado rompe las diferencias étnicas para ocuparse en atender la necesidad de otros y crear lazos de amor y de unidad. La iglesia en Judea había enviado inicialmente misioneros para llevar el evangelio supliendo la gran necesidad espiritual de estas personas en Asia e incluso ahí mismo en Samaria, en Antioquía. Y eso es compasión también por la necesidad espiritual. Ahora las iglesias gentiles debían corresponder en amor, supliendo la necesidad de las iglesias de Judea que estaban pasando por necesidad. Romanos 15, 26 al 27 dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén.
pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Noten ustedes la correspondencia que hay ahí. Debía existir esa correspondencia voluntaria de generosidad en amor y agradecimiento por su servicio con el Evangelio. Pablo más adelante les dijo a los Gálatas lo siguiente, en Gálatas 6 del 9 al 10, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Eso rompería con toda arrogancia y diferencia y traería unidad y agradecimiento. Que los gentiles que ellos menospreciaban antes, que los trataban como perros, ahora les están dando una ayuda, una ofrenda para sus necesidades económicas, porque Judea estaba pasando necesidades. Es una muestra de gran amor. Y lo que dice aquí Pablo es que él se había ocupado y se ocuparía con diligencia de este servicio. Recordemos que tiempo atrás la iglesia de Antioquía envió a Pablo y Bernabé con una ofrenda para la iglesia de Judea. Eso está en Hechos 11, del 29 al 30. O sea, Pablo ya estaba en esa misma directriz. Después, en 1 Corintios 16, 1 y 2, vemos que Pablo había hablado de este tema y lo había dado como una orden a las iglesias en Galacia, apartar cada primer día de la semana para una ofrenda especial. Y en 2 Corintios Pablo toma casi 2 capítulos para explicarlo, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 9, versículo 15 de 2 de Corintios. Pablo está hablando sobre este tema de una ofrenda que había quedado pendiente. Parece que los corintios habían descuidado esa labor. Entonces en 2 de Corintios Pablo está llamando a los corintios a retomar ese servicio para los necesitados. Interesantemente, aquí está involucrado Tito, porque Tito es el que es enviado para poder tratar con ellos este asunto y que ellos retomen y vuelvan otra vez con el interés de hacerlo. Mira lo que dice 2 de Corintios 8, del 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Recordemos ahí a Tito entonces en 2 Corintios 8:6, que fue exhortado y enviado para que continuara la obra. Y en el tercer viaje misionero, en Hechos 24, que es muy importante ahí, Hechos 24:17, vemos que Pablo vino a Jerusalén precisamente a hacer una ofrenda para los pobres, y ese sería el cuarto viaje a Jerusalén, posiblemente, y es el momento donde él es apresado, ¿no? Dice Hechos 24:17, pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Entonces Pablo fue diligente en ocuparse de esta obra de misericordia. Y la idea aquí es que la ayuda a los pobres debe ser, no solamente en el periodo apostólico, sino hoy en día también una constante en nuestros ministerios. Es un llamado para nosotros también como iglesia, no olvidarnos de los pobres y conectar esto con el Evangelio, porque a veces pensamos que solo es doctrina, teología y teología, pero esto tiene que ver también con el prójimo, con compadecernos, con mostrar misericordia, con mostrar amor a los que están en mayor necesidad. Si decimos que amamos a Dios, ¿cierto? Y a Dios no lo vemos, pero tenemos al prójimo con necesidad pidiéndonos algo y lo vemos y no lo atendemos, pues estamos actuando en una incoherencia total. En conclusiones, hermanos, la defensa del Evangelio es un asunto serio. Es un asunto serio. Día a día los ministros y los hermanos están expuestos a las acechanzas de los falsos maestros y falsos hermanos para cambiar o ajustar el Evangelio a sus preferencias. Pero por ninguna razón podemos ceder. Y lo hacen de diferentes maneras. Es necesario defender con celo el Evangelio que hemos recibido. Y para eso debemos estar preparados para presentar defensa de la verdad. Y debemos ser muy astutos, hermanos. Así como Pablo lo fue en todo este concilio, al ir allá, al llevar a Tito, todo esto es importante, ¿no? Debemos ser muy astutos. Y debemos ser activos, esto es práctico. Primero hay que conocer lo que es el Evangelio, porque hay personas que no saben ni siquiera qué es el Evangelio y no saben qué van a decirle a otros, ¿no? Estudiar toda la Escritura constantemente, tener una definición clara de su tema principal, que es la redención en Cristo Jesús, sin ningún tipo de añadidura. Segundo, hay que empezar por instruir a nuestras familias, llevar constantemente el Evangelio a nuestros hogares. Debemos generar escenarios de estudio y profundización en nuestras casas.
No importa que nuestros niños todavía sean pequeños, hay que empezar a hacerlo. Es necesario estar preparados, conocer a profundidad, exponer el evangelio que creemos. Y hay que hacer preguntas a nuestros hijos. Una vez que salimos de acá hay que preguntarles qué vieron, qué aprendieron. Y si no entendieron hay que generar alguna disciplina, alguna dinámica para que ellos entiendan. Hablar con nuestros cónyuges. Y en la iglesia fraternizar con los hermanos y hablar de la palabra de Dios. ¿Qué piensas de lo que has escuchado? ¿Entiendes el evangelio? Constantemente. En esos escenarios podemos escuchar, responder preguntas y corregir los errores. También hay muchas falsas enseñanzas creciendo a nuestro alrededor y es necesario también dar la batalla, traer la luz de Cristo. Hay que salir a esos lugares. Por eso somos llamados a ir y exponer la verdad. Y si tenemos alguna duda es importante acudir a personas preparadas y autorizadas para enseñar la palabra. Pero también hay que estar atentos en la iglesia para identificar a esos falsos maestros. No olvidemos que, como los judaizantes, los falsos maestros enseñan siempre sin ser autorizados. Entonces es necesario rápidamente escalar esos casos a la autoridad establecida para que no engañen a más personas. Interesantemente, los falsos maestros, y pasó aquí hace un tiempo, acuden a otros pastores diciendo, es que él dijo esto, y lo traen aquí sin estar esa persona, ¿no? Y empiezan a armar toda una trama alrededor de eso. O sea, ellos se apoyan en parte de la verdad y en parte de la autoridad, pero no se sujetan totalmente a la autoridad. Y van y dicen, es que allí se enseña esto, y esta es una iglesia de nuestra denominación. Y entonces empiezan a sopesar una cantidad de cosas para poder ajustar su argumento y poder imponerlo en la iglesia. Y a veces cuando vamos a evidenciar resulta que ese líder quería decir otra cosa, o no era así, era algo sacado del contexto. Debemos ser muy astutos ante eso. Y debemos ser sabios en identificar que hay diferencias en los llamados y funciones en la iglesia. Esas diferencias y enfoques ministeriales no pueden romper la unidad de la iglesia, pero el evangelio debe permanecer igual. Debemos asegurarnos que la contextualización no cambie el evangelio. Por último, estamos llamados a aplicar el mensaje del evangelio de manera práctica. La unidad es importante, entonces debemos esforzarnos por promover la unidad, empezando por la iglesia local, hermanos. Todos somos aquí diferentes. Algunos en nuestra congregación pertenecen a culturas y contextos distintos, muy distintos. Pero el Señor nos ha puesto en esta iglesia local, en esa diversidad, para servirnos unos a otros. A veces hay diferencias étnicas y hay batallas entre unos y otros y celos regionalistas por cualquier razón, que no deberían estar. Estamos llamados a no imponer esas diferencias culturales, regionales, como lo más central y lo más importante, sino a crecer juntos en el amor y la interdependencia, sirviendo unos a otros. El evangelio es más importante que nuestras diferencias étnicas, pero nuestras diferencias pueden ser usadas para el beneficio de todo el cuerpo. En segundo lugar, podemos promover la unidad por medio del servicio y amor práctico de quienes lo necesitan. El evangelio de Cristo nos revela esa gran compasión. Como ya decía, el Señor nos ha dado todo y nos ha salvado sin nosotros tener cómo pagar ese amor. Ahora entonces somos llamados a buscar las necesidades y limitaciones de otros y atenderlas de manera real y de manera generosa. Esa relación de interdependencia es lo que fortalece nuestra unidad y muestra el efecto del evangelio en cada uno de nosotros. Y hermanos, debemos confiar en la legitimidad de este evangelio. Encontramos unidad en toda la palabra de Dios. El testimonio de los apóstoles aquí nos muestra la unidad que había en la iglesia al principio. Era un mismo evangelio, es un mismo evangelio. Hoy en día hay muchas denominaciones, iglesias, pero la realidad es que hay un solo evangelio. Es verdad que hay cosas difíciles de entender y que deben ser explicadas, y que hay diferencias periféricas, pero el evangelio es el mismo y tenemos unidad en ese evangelio con la iglesia que está en todo el mundo. Hermanos, glorifiquemos al Señor por su evangelio y su obra gloriosa. El Señor les bendiga.